Familia, hoy en Salud al Día estaremos hablando del asma, ya que nuevamente hay un repunte del COVID y eso también afecta a muchísimas personas que padecen de esta enfermedad de los pulmones y sobre todo los padres de familia están sumamente preocupados por esta enfermedad. Es por eso que hoy nos acompaña el doctor Johan para hablar un poco sobre el asma, cuáles son los síntomas y qué debemos de hacer para controlar un poco esta enfermedad pulmonar. Muy buenos días, doctor, un gusto, ¿cómo está? Waldy, un placer acompañarlos y pues en esta mañana vamos a hablar un poquito, lo que tú mencionabas, muy importante, ha habido un rebrote, ha habido un pequeño aumento en lo que es los casos de COVID, sí. Y entonces eso pues ha generado un cierto grado de alerta, de atención para tratar de controlarlos. Entonces ya incluso tenemos que en algunos hospitales es obligatorio el uso de mascarillas, especialmente si cualquiera de nosotros tenemos síntomas respiratorios como ser tos, fiebre, malestar, de repente un poco de dificultad para respirar. Entonces es importante que vayan a consulta para poder descartar, porque no solamente tenemos COVID, tenemos influenza, tenemos muchos otros virus que andan circulando y además tenemos estas otras patologías, como ser patologías crónicas como el asma. El asma como tal es una enfermedad crónica, es una enfermedad que por lo general tiende a aparecer en los niños, ya a los 2, 3 años o incluso a veces un poquito antes, tenemos los primeros episodios donde un bebé puede empezar a tener tos, dificultad para respirar, y algo que es muy característico del asma, ese silbidito que las mamás le dicen, sí, le hace como gato, le hace como gatito, es un... que normalmente lo conocemos como sibilancias. Eso es muy característico del asma. Entonces cuando encontramos eso, es importante que ese niño o esa persona, si ya es alguien que anda alrededor de la adolescencia o incluso en la edad adulta, aunque es menos frecuente, generalmente lo encontramos esta enfermedad empieza a desarrollarse en la niñez. Doctor, pero el asma como tal, ¿qué es? Porque hay muchísimas personas que lo confunden o que dicen, esto me dio desde que nací, pero ¿qué es el asma como tal? Ok, en realidad sí, es una enfermedad inflamatoria del sistema respiratorio asociada mucho también a problemas alérgicos. Todos los pacientes, por eso mencionábamos, y es muy importante cuando son pequeños, cuando tenemos niños, cuando tenemos bebés, hay que irlos evaluando poco a poco y su evolución en cuanto a cualquier enfermedad siempre va a ser importante. Entonces, cuando tenemos niños que empiezan a padecer mucho de enfermedades respiratorias o enfermedades en la piel, de tipo alergia, tipo un eczema, que de repente pasan con mucha molestia en la piel, entonces este tipo de pacientes se les caracteriza como pacientes atópicos. Los pacientes atópicos son pacientes que siempre van a presentar algún grado de alteración a nivel alérgica. ¿Y eso qué quiere decir? Que van a reaccionar muy fácil a algunos factores del entorno. El polen, por ejemplo, puede causar molestias, ya sea en piel o respiratoria. Tenemos también algunos alergenos, por ejemplo, tenemos que el tabaco fíjate que es raro o digamos, paradójico, que a veces yo he tenido muchos pacientes asmáticos que son grandes fumadores. Y normalmente el tabaco puede llegar a desencadenar esas crisis de asma. Las crisis de asma, ¿qué son? Son episodios que pueden ser muy seguidos o espaciados en el tiempo, y obviamente el enfoque del tratamiento es tratar de disminuir esas crisis, esos ataques de asma. Y el ataque de asma, ¿cómo va a ser? Que de repente en un momento u otro del día el paciente empieza a sentir la dificultad para respirar, sentir la presión en el pecho y la incapacidad para poder respirar. Esa es una crisis común de asma y que se va a tratar de diversas maneras. Incluso en un caso muy severo, el paciente va a necesitar ir a una sala de emergencia, a una sala de atención para aplicar medicamentos o nebulizar también con la máquina para nebulizar. Y eso que dice usted es muy común ver a muchísimas personas, por ejemplo, que padecen de asma o de otra enfermedad del sistema respiratorio, que fuman o que hacen cosas o están alrededor de personas que fuman también. Pero ¿cómo podemos controlar dado caso de que yo tenga asma y me dé un ataque de asma y yo estoy sola? ¿Qué puedo hacer? Ok, es muy importante. Ya como decíamos, muchas veces el asma se empieza a manifestar desde la niñez. Entonces muchas veces los niños ya saben que ellos son asmáticos. De repente son niños que en las escuelas no pueden hacer actividad física muy extrema porque eso incluso podría llegar a desencadenar un ataque de asma. Entonces, habitualmente los pacientes asmáticos se usan o se controlan con medicamentos. Pueden ser tomados, hay algunos medicamentos, inhibidores de leucotrienos, por ejemplo, que son los que inhiben estas células inflamatorias, como la histamina también, el famoso Alergil, que es un antihistamínico que sirve para disminuir esa respuesta inflamatoria de nuestro organismo cuando hay algún alergeno que nos está provocando una reacción alérgica. Tenemos también, no solo tomados, sino que muchas veces parte fundamental del tratamiento
tratamiento en los pacientes asmáticos son los inhaladores. Entonces siempre vamos a ver pacientes asmáticos que de repente tienen una crisis, andan su frasquito ahí y lo inhalan. Eso requiere un aprendizaje, pero generalmente, como decíamos, cuando son los niños, cuando empiezan como pequeños, es más fácil comenzar a dar el tratamiento. Por eso es una ventaja, porque es como en los pacientes diabéticos tipo 1. Los niños que son diabéticos, ellos aprenden a inyectarse insulina desde pequeños. No es lo mismo que ya cuando somos adultos nos toque aprender a inyectarnos insulina. Entonces es igual con los pacientes asmáticos. Cuando son pequeños, ellos aprenden de una forma más fácil, porque es muy poco frecuente, no es tan común que el asma aparezca en la edad adulta. Generalmente aparece en la niñez. Y ahora, doctor, ya para finalizar, ¿qué debemos de hacer en dado caso que alguno de nuestros familiares tenga asma o que tenga otra enfermedad respiratoria y que tenga más cuidado ahorita que se ha dado un rebrote con el COVID? Como decíamos, es importante tomar las medidas de prevención, porque el COVID podría exacerbar un cuadro de asma. Un paciente con asma, que ya él está diagnosticado como asmático, que además presente un cuadro de COVID, eso puede hacer que el cuadro en general sea más complicado, que requiera de repente hospitalización o incluso dentro de la hospitalización cuidados más avanzados. Entonces, las medidas de prevención, lo que tú decías, evitar los alergenos, claro, hay cosas que no se pueden evitar, incluso hay algunos factores, algunas comidas que pueden llegar a desencadenar una crisis asmática. Si ya nos conocemos y sabemos qué es lo que nos ocasiona eso o nos desencadena esa crisis asmática, pues tratar de evitarlas. Para cada paciente va a variar, pero siempre es importante apegarse al tratamiento, utilizar siempre sus inhaladores. De repente hay pacientes que dicen, no, es que yo tengo mucho tiempo de no tener crisis, entonces los dejé. Pero ojo, siempre es importante que los tengan a mano por cualquier crisis que pueda ocurrir en cualquier momento. Muchísimas gracias, doctor, por esta muy buena información, y usted en casa tenga todas las precauciones del caso, para que no se vuelva a infectar de COVID si ya le dio, y si no le ha dado, tenga precauciones también. Y a las personas que tienen asma, pues que se preocupen y que tengan todas las precauciones de igual forma. Con estas muy buenas noticias nosotros continuamos con más.